Mi esposo me echó de casa tras creerle a su madre, que me llamó farsante y acusó de infidelidad. Me humillaron frente a todos. Una semana después, regresé con pruebas que dejaron a su familia en silencio absoluto. Mi nombre es Daniela, y llevo casada con mi esposo, Iván, desde hace 4 años. Nos conocimos en la universidad y nos casamos poco después de graduarnos. Siempre pensé que su familia era unida y cercana. Su madre, Patricia, su padre, Rogelio, y su hermana menor, Claudia, quien se casó con su esposo, Luis, hace un par de años. Desde el primer momento, su madre nunca me aceptó del todo. Tenía una manera muy sutil de decir cosas que, aunque parecían inofensivas, me hacían sentir pequeña. Comentarios como "la cocina de Daniela es interesante", acompañados de una sonrisa fingida, o "estoy segura de que Iván terminará apreciando tu estilo tan particular". Iván solía restarle importancia, diciendo que su madre era muy sobreprotectora y que con el tiempo cambiaría de actitud. Nunca sucedió. Mi relación con Claudia era cordial, aunque no podía evitar notar que ella era la consentida de Patricia. No paraba de hablar de cuánto deseaba ser abuela y de lo emocionada que estaba porque Claudia seguramente le daría nietos hermosos. Esas palabras me dolían, especialmente porque Iván y yo llevábamos más de 1 año intentando tener un hijo sin éxito. Hace 8 meses, finalmente quedé embarazada y no podía estar más feliz. Iván también se emocionó mucho y durante un instante, creí ingenuamente que esto nos acercaría más a su madre. Me equivoqué. En lugar de mostrarse contenta, Patricia reaccionó con sospecha. Comentó que el momento del embarazo era conveniente y hacía insinuaciones que no entendía del todo. Pero su actitud se volvió cada vez más hostil con el paso de los meses. Durante el embarazo, sus comentarios se volvieron hirientes. Llegó a decir que el bebé no parecía hijo de Iván en las ecografías, lo cual era absurdo porque apenas se distinguían los rasgos. Bromeaba sobre pruebas de paternidad, insinuando que hoy en día no se puede confiar en nadie. Iván le pedía que parara, pero nunca la enfrentó de verdad. 3 meses después de mi embarazo, Claudia anunció que también estaba esperando un bebé. Patricia se desbordó de alegría. Le organizó un baby shower impresionante. La llenó de regalos y no dejaba de hablar de lo feliz que estaba por su primer nieto verdadero. Ese énfasis en la palabra verdadero era como una puñalada cada vez que la escuchaba. Mi baby shower fue todo lo contrario, pequeño, incómodo. Patricia asistió, pero se la pasó hablando de Claudia y lo radiante que se veía. Me trajo un único regalo, una manta sencilla que aún tenía la etiqueta de una tienda de descuentos. Hace 3 semanas di a luz a nuestro hijo. Lo llamamos Santiago y nació sano y fuerte. 10 deditos en manos y pies, unos pulmones potentes y todo en orden. La alegría nos desbordaba. Pero esa felicidad no duró mucho. Cuando Patricia y Rogelio vinieron al hospital a conocer a Santiago, todo cambió. En cuanto ella entró a la habitación y lo vio, su expresión se transformó. Lo miró fijamente durante demasiado tiempo, y en sus ojos vi algo oscuro. No se parece a Iván, dijo en tono gélido. Iván trató de responder con calma. Acaba de nacer, mamá. Los bebés cambian mucho en las primeras semanas. Pero Patricia no estaba dispuesta a escuchar. Lo sostuvo solo unos segundos, con una expresión de repulsión, como si sostuviera algo que le causara rechazo. Me sentí incómoda, pero pensé que quizás con el tiempo lo aceptaría. Al regresar a casa, creí que las cosas se calmarían. Durante la primera semana, Iván fue un padre increíble. Se levantaba por las noches, me ayudaba con todo. Y Santiago dormía bien, comía sin problemas. Por un momento, sentí que podíamos tener una familia feliz, pese a las tensiones con su madre. Pero todo cambió un día que Iván ya había vuelto al trabajo. Me encontraba sola en casa, alimentando a Santiago, cuando Patricia apareció sin avisar. Tenía una llave de nuestra casa, algo que Iván le había dado hace años y que siempre me hizo sentir incómoda. Entró directamente. Tenemos que hablar, dijo con voz firme y fría. Me senté más erguida, con Santiago en brazos. Su tono me puso en alerta al instante. ¿Sobre qué?, pregunté intentando sonar tranquila. Ella se sentó frente a mí, pero esa máscara de cortesía habitual no estaba. En su lugar, solo había rabia. Ese bebé no es de mi hijo, soltó sin rodeos, señalando a Santiago. Sentí como si me hubieran dado una bofetada. ¿Qué estás diciendo?, logré articular. Lo que oíste. He estado observando, y ese niño no se parece en nada a Iván ni a nadie de nuestra familia. Has estado mintiendo todo este tiempo. Mis manos temblaban. Eso es absurdo, Patricia. ¿Santiago es hijo de Iván? ¿Cómo puedes insinuar algo así? Porque tengo ojos, respondió con desprecio. Sé
cómo es mi familia, y ese bebé no pertenece a la nuestra. Intenté mantener la compostura, pero la voz se me quebraba. Los bebés no siempre se parecen a los padres al nacer, estás siendo injusta. Pero ella no quería razonar. Se levantó, roja de furia, y gritó, sé lo que has hecho, has engañado a mi hijo. Nunca le he sido infiel a Iván, grité, ya sin poder contenerme. No tienes derecho a decir eso. Entonces pasó lo impensable. Con un grito furioso, levantó la mano y me abofeteó con tanta fuerza que caí hacia atrás del sofá, todavía abrazando a Santiago. Mi instinto fue protegerlo, giré el cuerpo y caí contra la mesa de centro, golpeándome la cabeza. Todo se volvió blanco por un instante. Santiago lloraba con fuerza. Yo apenas podía ver. Patricia estaba de pie sobre mí, el rostro deformado por la ira. Mentira, ese niño es de otro. Y pronto todos lo sabrán, gritaba. Traté de incorporarme, con la cara ardiendo y la cabeza palpitando, mientras Santiago seguía llorando, probablemente más asustado que lastimado. Fuera, murmuré, luego grité con más fuerza, lárgate de mi casa. Pero no se detuvo. Se lo voy a contar todo a Iván. Le diré quién eres en realidad. Y haremos una prueba de ADN para demostrar lo que ya sé. Salió dando un portazo tan fuerte que las fotos de la pared temblaron. Me quedé allí, sentada en el suelo, abrazando a mi hijo, llorando desconsoladamente. El dolor en mi rostro, el golpe en mi cabeza y la humillación de lo que acababa de vivir me dejaron en shock. Patricia había entrado en mi hogar y me había agredido físicamente mientras protegía a mi hijo recién nacido. Cuando Iván volvió esa tarde, yo seguía conmocionada. Le conté todo, le mostré la hinchazón en mi cara, la marca en mi cabeza. No sabía qué iba a pasar a partir de ese momento, pero algo en mí ya no podía seguir ignorando que esa mujer nunca me aceptó. Y ahora había cruzado una línea que nunca debería haberse cruzado. Yo pensé que él reaccionaría con furia hacia su madre. Imaginé que la llamaría de inmediato para exigirle una disculpa. Pero no. En vez de eso, se quedó en silencio, con la mirada fija en algún punto. Y luego me pidió que le contara todo otra vez, con detalles. Así lo hice. Le repetí cada palabra, cada gesto, cada momento. Cuando terminé, Iván no dijo nada durante un buen rato. Iván, le dije suavemente, tú me crees, ¿verdad? Sabes que jamás te sería infiel. Más silencio. Lo observé, esperando una reacción. Finalmente me miró, pero su expresión ya no era la misma. Había algo distinto en sus ojos, algo frío. Mi madre me dijo que lleva tiempo sospechando, murmuró. Dice que había señales. Sentí como si el mundo se inclinara de golpe. Me aferré al borde del sofá. ¿Qué señales? ¿De qué estás hablando, Iván? Dijo que estabas rara durante el embarazo, como si ocultaras algo. Y también, Santiago. Se quedó callado a la mitad de la frase. ¿Qué con Santiago? No se parece mucho a mí. Daniela. No podía creer lo que escuchaba. Nuestro hijo tenía apenas 3 semanas de vida. A esa edad, ni siquiera se les distingue bien el rostro. Pero era evidente que el veneno de Patricia ya se había instalado en Iván. La duda había germinado en sus ojos y poco a poco, comenzaba a echar raíces. Tal vez deberíamos hacer una prueba de ADN, dijo en voz baja. Solo para cerrar este capítulo. Era como vivir una pesadilla. Me miró con un aire de calma forzada. No tiene nada que ver con lo que hizo mi madre, dijo. Solo es por tranquilidad. ¿Tranquilidad de quién? Le solté. Yo sé que Santiago es tu hijo. Tú también deberías saberlo. Pero ya está, la semilla de la desconfianza había sido sembrada. Al día siguiente, Patricia llamó a Iván y le dijo que ya había organizado todo para la prueba de ADN. Ya tenía las citas, el laboratorio, todo hecho. Iván no me consultó, solo me informó que iríamos. Me sentí traicionada, herida, enfurecida. Pero acepté, porque estaba segura de que el resultado confirmaría la verdad y pondría fin a todo esto. Santiago era su hijo, y la prueba lo probaría. Fuimos a la clínica. Nos tomaron las muestras y nos informaron que los resultados estarían listos en unos 7 a 10 días hábiles. Durante todo el proceso, Patricia no dejó de lanzar comentarios sarcásticos sobre cómo la verdad siempre sale a la luz y cómo ella solo quería proteger a su hijo de una mujer mentirosa. Iván no dijo nada en mi defensa, ni una palabra. Esa noche, Iván durmió en la habitación de invitados. Me dijo que necesitaba tiempo para pensar. Yo me quedé sola en nuestra cama, con Santiago en brazos, intentando entender cómo todo se había desmoronado tan de repente. Los días siguientes fueron un tormento. Iván se mostraba distante, frío, solo me hablaba lo justo y necesario para cuidar al bebé. Patricia llamaba varias veces al día, siempre con la misma pregunta, ¿ya están los resultados? Y si le decía que no, comenzaba a atacarme sin freno, acusándome de destruir la vida de su hijo, exigiéndome que admitiera lo que, según ella, ya era evidente. Incluso llegó a decirme que estaba buscando abogados para ayudar a Iván con el divorcio y la custodia del niño.
Si es que es suyo, cosa que las dos sabemos que no es, remató. Patricia, deja de llamarme, le dije con la voz temblorosa de la rabia. Dejaré de llamarte cuando dejes de mentir, me espetó antes de que le colgara. Luego la bloqueé, pero comenzó a llamarme desde otros números, el de Rogelio, el de Claudia. Incluso desde un teléfono fijo que ni sabía que seguían usando. La actitud de Claudia me dolió profundamente. Siempre creí que teníamos una buena relación. Salíamos de compras, almorzábamos juntas, nos enviábamos mensajes, compartíamos memes y hablábamos de nuestros embarazos. Soñábamos con ver crecer a nuestros hijos como primos cercanos. Pero desde las acusaciones de Patricia, Claudia cambió por completo. Dejó de responder mis mensajes. Cuando la llamé directamente, su tono fue distante, casi profesional. Creo que lo mejor es no hablar hasta que esto se aclare, me dijo. ¿De verdad piensas que engañé a Iván? Pregunté con el corazón en la garganta. Guardó silencio unos segundos y luego dijo: creo que mamá tiene buen instinto con las personas. Esa frase me persiguió durante días. Claudia me conocía desde hacía 4 años. Fue mi dama de honor en la boda. Nos vio felices, enamorados, ilusionados con formar una familia. Y sin embargo, cuando su madre me acusó sin una sola prueba, eligió creerle a ella en vez de a mí. La peor llamada llegó 3 días antes de que estuvieran listos los resultados. Iván estaba trabajando y yo estaba en casa sola con Santiago. El teléfono sonó. Era Claudia, pero su voz sonaba distinta, temblorosa, como si sintiera culpa. Daniela, necesito contarte algo, dijo sin rodeos. ¿Qué pasa? Mamá está organizando cosas para cuando lleguen los resultados. Un escalofrío me recorrió la espalda. ¿Cómo que organizando cosas? Lleva días hablando con Iván sobre abogados de divorcio. Claudia había investigado leyes de custodia. Incluso había buscado información sobre detectives privados, intentando descubrir con quién, según ella, yo había engañado a su hermano. Sentí un nudo en el estómago. Claudia, sabes que todo esto es una locura, ¿verdad? ¿Sabes que no lo engañé? Le dije con la voz quebrada. Se hizo un silencio prolongado al otro lado de la línea. Quiero creerte, Daniela, de verdad. Pero mamá está tan segura. Y ella nunca se equivoca en estas cosas. ¿Qué cosas? ¿En qué situación parecida ha estado Patricia antes? Es que tiene un buen instinto para juzgar el carácter de las personas. ¿Mi carácter? Claudia, llevas 4 años conociéndome. ¿Qué parte de mí te hace pensar que soy capaz de traicionar y mentir de esa forma? Volvió a quedarse callada. No lo sé. Tal vez no te conocía tanto como creía. En ese instante entendí que Patricia no solo había envenenado la mente de Iván, había logrado girar poco a poco a toda la familia en mi contra. Claudia, quien en algún momento sentí como una hermana, ahora me veía como a una extraña. Como a alguien capaz de lo peor. Hay algo más, dijo, su voz disminuyendo. Mamá quiere organizar una reunión familiar cuando lleguen los resultados. Dice que es importante que estemos todos, yo, Luis, papá, Iván y tú. Cree que debemos tomar decisiones sobre el futuro del bebé en familia. ¿Decisiones sobre el futuro de Santiago? Repetí, incrédula. Es mi hijo. Si es hijo de Iván, susurró, entonces también será parte de nuestra familia. Pero si no lo es. No terminó la frase, pero no hizo falta. El mensaje era claro. Si Santiago no era biológicamente hijo de Iván, iban a descartarnos a los dos por completo. Claudia, escúchate. Estamos hablando de un bebé. De mi bebé. Yo lo di a luz. Soy su madre. Una prueba de ADN no cambia eso. Pero si engañaste a Iván, no lo engañé. Grité. Santiago se sobresaltó y empezó a llorar. Me apresuré a calmarlo mientras sentía que todo se desmoronaba. ¿Por qué ninguno de ustedes me cree? Claudia guardó silencio un momento antes de responder. Tal vez porque eres la única que dice que no lo hiciste. Colgué y me sentí más sola que nunca. Incluso Claudia, de quien esperaba algo de comprensión, ya no estaba de mi lado. Me enfrentaba a toda una familia decidida a creer que era una mentirosa y una infiel. Esa noche, Iván llegó tarde del trabajo. Dijo que había tenido una reunión, pero su camisa tenía un perfume que no era mío. Cuando le pregunté por ello, reaccionó a la defensiva. ¿Ahora tú me vas a acusar de algo? Soltó molesto. Después de todo lo que has hecho pasar a esta familia. Solo pregunté por el perfume, dije en voz baja. Seguro es de alguien en la oficina. Hay gente que usa perfume, Daniela. No todo el mundo tiene segundas intenciones, como ciertas personas. Me estaba diciendo que yo proyectaba en él mi propia supuesta infidelidad. Era un golpe bajo, injusto y cruel. Me quedé en silencio, completamente rota. Las dos personas en quienes más había confiado, Iván y Patricia, me habían dejado sola, arrastrada por sospechas sin fundamento. Al 4.º día, Iván llegó a casa acompañado de toda su familia.
Patricia, Rogelio, Claudia y Luis se sentaron en el salón como si fueran un jurado a punto de dictar sentencia. Los resultados llegarán mañana o pasado, anunció Patricia, como si ella mandara en mi hogar. Entonces sabremos la verdad. Yo tenía a Santiago en brazos, luchando por mantener la calma mientras me temblaban las manos de rabia y dolor. ¿Y qué creen que va a pasar cuando la prueba demuestre que Santiago sí es hijo de Iván? Pregunté. Patricia sonrió con frialdad. En ese caso, pediré disculpas. Pero tú y yo sabemos que no será así. Claudia intervino con voz suave. Daniela, si dices la verdad ahora, quizá podamos resolver esto como familia. ¿Decir la verdad sobre qué? Nunca les he mentido. Solo admite que fuiste infiel, dijo Patricia con brutalidad. Di que ese bebé no es de Iván y buscaremos una solución. No voy a confesar algo que no hice. Entonces Iván estalló. Deja de mentir, gritó de pie. Todos lo vemos, todos lo sabemos. Solo di la verdad por una vez en tu vida. También me puse de pie, abrazando a Santiago con fuerza. La verdad es que Santiago es tu hijo, y tu madre está desequilibrada, te ha lavado el cerebro. El rostro de Iván se puso rojo de furia. No te atrevas a insultar a mi madre cuando tú eres la que ha estado mintiendo. Jamás te fui infiel, grité entre lágrimas. Entonces, ¿por qué Santiago no se parece a mí? Ni a nadie de mi familia. Santiago lloraba, yo lloraba, y la habitación entera era un caos. Lárgate y muérete donde quieras, me gritó Iván. No quiero volver a verte. Sentí esas palabras como si me hubieran golpeado físicamente. Ese era mi esposo, el hombre al que había amado por 6 años, el padre de mi hijo, gritándome que desapareciera. Patricia, mientras tanto, sonreía con satisfacción. No te preocupes, Claudia, le dijo en voz alta. Tú vas a darme el primer nieto de verdad. Por fin tendremos un bebé legítimo en esta familia. Y ahí, algo dentro de mí se quebró. Miré a cada uno. Iván con el rostro descompuesto, Patricia con su sonrisa cruel, Rogelio sin atreverse a mirarme, Claudia asintiendo como una seguidora ciega, y Luis, sentado como si todo fuera un espectáculo. No dije nada, solo subí con Santiago, metí lo esencial en una bolsa y me fui. Conduje hasta la casa de mi hermana, al otro lado de la ciudad, y le conté todo. Mi hermana Kelly estaba furiosa. Quería llamar a la policía por la vez que Patricia me golpeó. Quería contratar un abogado. Quería hacer algo, cualquier cosa, pero yo estaba demasiado agotada emocionalmente. Solo quería esperar los resultados y demostrarles que estaban equivocados. Me quedé en casa de Kelly durante 10 días. Iván solo me escribió para preguntar por las rutinas de alimentación y las citas médicas de Santiago. Nunca preguntó si estaba bien o si necesitaba algo. Ni Patricia, ni Claudia, ni Rogelio me contactaron en lo absoluto. Durante esos días, por primera vez en meses, pude pensar con claridad. Lejos del ambiente tóxico de acusaciones constantes, empecé a ver lo grave que se había vuelto todo. Kelly, aunque indignada, me ayudó a procesar el dolor. ¿Sabes qué es lo que más me molesta? Me dijo una noche mientras Santiago dormía en mis brazos. No es solo que te hayan acusado de algo tan grave. Es la facilidad con la que todos se pusieron en tu contra sin una sola prueba. Tenía razón. Jamás había actuado de forma sospechosa. No hubo ausencias sin explicación ni llamadas ocultas. La acusación de Patricia se basaba únicamente en su opinión de que Santiago no se parecía a Iván, y con eso había conseguido destruir mi matrimonio. Iván solía decir que admiraba mi lealtad, le conté a Kelly, que eso fue lo que lo atrajo de mí, que siempre estaba para los míos, sin importar qué, y ahora ni siquiera me da el beneficio de la duda frente a una acusación sin fundamentos. Eso no es amor, Daniela, me dijo ella. Eso es querer tener control. Si te amara, te habría defendido. Habría confiado en ti, incluso si otros intentaban derribarte. En esos días también observé a Santiago sin la presión de tantas miradas. Era un bebé hermoso, atento, expresivo, y con el paso de los días, empecé a notar ciertos rasgos familiares, la forma de su nariz, el arco de sus cejas, incluso sus manitas, todo me recordaba a Iván, aunque de forma sutil. Tal vez en unos meses el parecido sería innegable. Pero para entonces, el daño ya estaría hecho. Pasé horas revisando antiguas fotografías familiares que había traído conmigo, intentando comprender la acusación de Patricia de que Santiago no se parecía a nadie de la familia de Iván. Lo que descubrí fue curioso. Iván, siendo bebé, no tenía rasgos particularmente distintivos. En las fotos de recién nacido, lucía como la mayoría de los bebés, rojizo, arrugado, sin un parecido claro con nadie. No fue sino hasta varios meses después que sus facciones empezaron a definirse y a tomar esa forma que, con el tiempo, se volvería inconfundiblemente suya. Pero Patricia se había convencido, y había convencido a los demás, de que debía existir un parecido evidente desde el primer día. Había creado en su mente una narrativa, sin importar lo débil que fuera la evidencia, se aferró a ella. Cuanto más pensaba en ello,
más entendía que las acusaciones de Patricia no tenían nada que ver con el aspecto físico de Santiago. En realidad, todo giraba en torno al desprecio que sentía por mí y su deseo de alejarme de su hijo. El físico de Santiago era solo la excusa que llevaba tiempo esperando. Una tarde, mientras el bebé dormía, tomé una decisión que resultaría crucial más adelante. Llamé a la tía de Iván, la tía Margarita, hermana de Rogelio. Vivía en Oregón, al otro lado del país, y rara vez visitaba. Solo la había visto una vez, en nuestra boda, pero me pareció una mujer amable, sensata, muy diferente a Patricia. Margarita se sorprendió al recibir mi llamada, pero fue cálida y receptiva. Le expliqué todo lo que estaba sucediendo. Cuando mencioné que Patricia pensaba que el bebé no era hijo de Iván por no parecerse a la familia, se echó a reír, aunque sin burlarse. «Ay, querida, esa mujer ni siquiera conoce su propia historia familiar». «¿A qué te refieres?», le pregunté intrigada. «¿Alguna vez te mostró fotos de nuestro padre cuando era bebé? ¿Del abuelo de Iván?». «No, nunca he visto fotos de él de pequeño». «Pues te enviaré algunas». El parecido familiar es muy evidente, aunque no lo notes ahora, ya que tu bebé aún es muy chiquito. Pero la estructura ósea, la forma en que sostiene la cabeza, me recuerda muchísimo a papá de bebé. Mi corazón empezó a latir con fuerza. ¿En serio? Totalmente. Y lo más curioso es que Rogelio, cuando nació, no se parecía en nada a nuestro padre. Absolutamente nada. La abuela solía bromear diciendo que quizás habían intercambiado a los bebés en el hospital. Pero con los años, el parecido fue innegable. A veces, la genética se manifiesta de formas inesperadas. Hay rasgos que se saltan generaciones o que aparecen meses o incluso años más tarde. Margarita siguió contándome anécdotas sobre cómo habían sido de bebés otros miembros de la familia y cómo sus rasgos cambiaban con el tiempo. Me habló de genes recesivos, de familiares que no se parecían en nada a sus padres pero sí a sus bisabuelos. El problema con Patricia, dijo con cautela, es que nunca ha entendido que las familias son complejas. Le gusta que todo sea inmediato, evidente. Si no lo ve al instante, asume que no existe. Esa conversación me dio esperanza, pero también me llenó de tristeza. Tenía en mis manos información que podía haber aclarado todo desde el inicio. Una explicación coherente y lógica sobre el aspecto de Santiago. Pero Patricia estaba tan convencida de su versión que jamás se molestó en profundizar en la historia genética de su propia familia. Peor aún, Iván tampoco lo hizo. No se le ocurrió contactar a su tía, ni revisar viejas fotos. Simplemente creyó cada palabra de su madre como si fuera una verdad absoluta. Y con eso me dio la espalda a mí y a nuestro hijo. Al 10º día, Iván me envió un mensaje. Los resultados ya estaban listos y su familia entera estaría en la casa a las 7 de la tarde. Me dijo que era necesario que yo también asistiera. Estuve a punto de no ir. Parte de mí quería dejarlos con su odio y su arrogancia, pero sabía que tenía que estar presente cuando la verdad saliera a la luz, cuando todos se dieran cuenta del terrible error que habían cometido. Llegué puntual a las 7 en punto. Iván abrió la puerta, pero evitó mirarme a los ojos. Todos estaban ahí, sentados en los mismos lugares de la última vez. Patricia sostenía el sobre con los resultados del ADN, con una expresión satisfecha. «Bueno», dijo al verme entrar con Santiago en brazos, «creo que todos sabemos lo que va a decir esto». Iván seguía sin mirarme. Claudia tenía la mirada clavada en el suelo. Rogelio revisaba su teléfono, como si estuviera deseando estar en otro lugar. «Ábrelo», dije en voz baja. Patricia rompió el sobre con dramatismo, disfrutando de lo que para ella era una victoria segura. Sacó las hojas y empezó a leer. Pero algo cambió en su rostro. Primero desapareció la sonrisa, luego apareció la confusión. Y esa confusión pronto se transformó en puro asombro, que terminó en una expresión de verdadero temor. «¿Qué dice?», preguntó Iván, impaciente ante su silencio. Patricia volvió a leer el documento. Su rostro palidecía con cada línea. «Mamá, ¿qué dice?», insistió Claudia. Finalmente, levantó la vista. Vi en sus ojos algo que nunca le había visto antes: miedo. «Dice», comenzó, pero se detuvo. Se aclaró la garganta y lo intentó de nuevo. «Dice que la probabilidad de paternidad es del 99,97%. La sala quedó en completo silencio. «¿Eso qué significa?», preguntó Iván, aunque su tono ya no dejaba lugar a dudas. «Significa que Santiago es, sin duda, tu hijo», respondí con firmeza. Iván bajó la cabeza, vencido. Claudia soltó un suspiro ahogado. Rogelio alzó la vista de su móvil. Luis se removió incómodo en su silla. Pero yo no había terminado. Durante la semana que estuve en casa de Kelly no solo esperé los resultados. También investigué, planifiqué y realicé varias llamadas. «En realidad», dije poniéndome de pie y tomando el papel de las manos temblorosas de Patricia, «hay algo más que todos deberían saber». Todos me miraban ahora, atentos. Sentí sus miradas clavadas en mí. Estuve investigando sobre genética y pruebas de paternidad. ¿Sabían que muchas veces los bebés no se parecen a sus padres no porque no sean sus hijos,
sino por los genes recesivos o por heredar rasgos de generaciones anteriores. Iván empezaba a palidecer, así que me puse a indagar en tu historia familiar. Iván, llamé a tu tía Margarita. ¿La recuerdas? La hermana de tu padre que vive en Oregón, esa de la que casi no hablan. Rogelio se puso blanco. Ella fue muy amable. Me contó varias cosas sobre tu familia, cosas que, tal vez, tú mismo ignorabas. Incluso me envió una foto de tu abuelo, dije, mostrando en mi móvil una imagen que ella me había enviado. Aquí está tu abuelo Rogelio, de bebé. Fíjense en su estructura ósea, la forma del rostro. El parecido con Santiago era evidente si se observaba con detenimiento. Y eso no es todo, continué. Margarita también me habló de un escándalo de paternidad que ocurrió en su familia en los años 70. Aparentemente, la abuela de Iván llegó a dudar en su momento de si Rogelio era realmente hijo de su esposo. Incluso llegaron a hacerse pruebas en aquella época. Rogelio, que había permanecido sentado escuchando todo, se levantó bruscamente. Ya basta, dijo molesto. Pero yo ya no pensaba detenerme. Las pruebas confirmaron que Rogelio sí era biológicamente hijo de su padre. Sin embargo, también revelaron algo peculiar en la genética familiar. Los rasgos recesivos pueden permanecer ocultos por generaciones y luego reaparecer. Me giré directamente hacia Patricia. Eso explicaría por qué Santiago tiene ciertos rasgos en su rostro, en su estructura ósea, que podrían recordar a su bisabuelo. Aunque aún es pequeño, con el tiempo esa semejanza será más evidente. Patricia comenzó a temblar. No tenías derecho a hacer eso. Claro que sí lo tenía, interrumpí, con firmeza. Me acusaste de haber engañado a tu hijo, me agrediste físicamente, hiciste que él se volviera en mi contra y quisiste destruir mi familia sin tener una sola prueba, solo por el desprecio que sientes hacia mí. Luego miré a Iván. Tu hijo tiene tu genética, expresada de forma distinta, como sucede con muchos rasgos hereditarios. Si te hubieras molestado en revisar viejas fotos familiares y entender cómo funciona realmente la genética, en lugar de dejarte llevar por las opiniones sin fundamento de tu madre, habrías llegado a esa conclusión por ti mismo. Iván tenía los ojos llenos de lágrimas. Daniela, lo sé. No hables, le detuve, alzando una mano. Me dijiste que hiciera mis maletas y que me fuera a morir a otro lugar. Me llamaste mentirosa. Me acusaste de infidelidad y permitiste que tu madre me golpeara mientras yo cargaba en brazos a nuestro hijo recién nacido. Recorrí con la mirada a todos los presentes. He terminado con ustedes, anuncié, recogí mis cosas y me dirigí a la salida. Pero antes de cruzar la puerta, me volví una última vez hacia Patricia. Tenías razón en algo, Patricia, le dije con calma. Claudia será quien te dé a tu primer nieto legítimo, porque Santiago y yo ya no formamos parte de esta familia. Las lágrimas rodaban por el rostro de Patricia. Daniela, por favor. Cometí un error. No, tomaste una decisión, la corregí. Elegiste creer lo peor de mí sin darme el beneficio de la duda. Elegiste levantarme la mano. Elegiste envenenar mi matrimonio con tu odio. Iván suplicaba ya. Por favor, Daniela, podemos superar esto. Me equivoqué, lo siento. Lo sientes ahora que tienes pruebas. Pero debiste creerme porque me amas. Debiste haberme defendido porque soy tu esposa. Debiste haber echado a tu madre de nuestra casa en el instante en que me levantó la mano. Finalmente, Claudia intervino. Daniela, las familias cometen errores, podríamos. Ustedes no son mi familia, le respondí sin alterarme. Mi verdadera familia jamás me trataría como lo hicieron ustedes. Y con eso, me fui. Escribo esto desde la casa de Kelly. Santiago y yo llevamos 2 semanas aquí. Iván ha llamado y escrito innumerables veces. Patricia ha enviado flores y largas cartas de disculpa. Claudia ha intentado contactarme por redes sociales. Incluso Rogelio apareció una vez por la casa, pero Kelly no le permitió entrar. Ya hablé con una abogada. Voy a iniciar el proceso de divorcio y solicitaré la custodia completa. También estoy considerando presentar cargos por agresión contra Patricia, aunque mi abogada me explicó que será difícil probarlo, ya que no acudí a un hospital inmediatamente después del golpe. Lo más difícil ha sido mirar a Santiago y saber que estoy alejándolo de su padre. Iván no es una mala persona, pero sí débil. Permitió que el rencor de su madre lo cegara, aunque estoy segura de que quiere a nuestro hijo. Sin embargo, el amor no siempre es suficiente. No puedo compartir mi vida con alguien que no confía en mí. No puedo criar a mi hijo en un entorno donde se le ve como ilegítimo. No voy a exponerme ni exponerlo a la hostilidad constante de Patricia. Hace 2 semanas, Claudia dio a luz a una niña prematura, pero sana. Me enteré por amistades en común que Patricia está completamente volcada en su nieta, diciendo que es la más hermosa de todas y consintiéndola en exceso. Me alegra por Claudia, de verdad. Su hija merece amor y atención, pero también me alivia saber que Santiago y yo ya no tenemos que luchar por migajas de afecto de personas que nunca nos quisieron de verdad. Ayer, Iván me escribió para decirme que ha cortado toda comunicación con su madre y que está dispuesto a hacer lo que
sea para recuperar lo que teníamos, que se ha dado cuenta del daño que causó y que desea volver a ser una familia. Parte de mí quiere creerle, parte de mí aún ama al hombre con quien me casé, pero no puedo borrar de mi memoria la frialdad con la que me pidió que desapareciera. No puedo olvidar cómo creyó tan rápido lo peor de mí. La confianza, cuando se rompe, rara vez vuelve a reconstruirse. Santiago está bien. Es un bebé feliz, sano, sonriente y ya demuestra señales de ser increíblemente inteligente. Cada semana se parece más a Iván. Sus gestos, su expresión, ya comienzan a reflejar ese vínculo genético. Pero eso nunca debió importar. Aunque Santiago no se pareciera en nada a su padre, incluso si hubiese sido fruto de una infidelidad, que no lo fue, nada justificaba la forma en que me trataron. Nadie merece ser maltratado física y emocionalmente, y menos aún mientras sostiene a su hijo recién nacido en brazos. Estoy empezando de nuevo. Kelly ha sido un verdadero apoyo, permitiéndonos quedarnos con ella y ayudándome con Santiago. Ya estoy buscando un lugar propio y pienso volver a trabajar medio tiempo cuando él crezca un poco más. Ser madre soltera me da miedo, sí, pero prefiero eso a vivir atrapada en una situación tan dañina. Hay quienes me dicen que debería darle otra oportunidad a Iván, que todas las familias atraviesan momentos difíciles y que Santiago necesita a su padre. Tal vez tengan razón, quizás soy demasiado dura, pero no puedo borrar el momento en que Patricia me golpeó, ni la pasividad de Iván ante lo que ocurrió. No puedo ignorar la rapidez con la que asumió que yo le había sido infiel, ni la forma en que miró con desprecio a nuestro hijo. Hay cosas que no se pueden deshacer, palabras que no se pueden retirar, confianzas que no se pueden reconstruir. Les lancé los resultados del ADN, di media vuelta y no he mirado atrás. Por primera vez en meses, me siento libre. Santiago merece más que una familia que duda de él por prejuicios absurdos. Yo merezco más que un esposo que no me cree. Y ambos merecemos mucho más que la manipulación de Patricia. Así termina mi historia. La suegra que me acusó de engañar a su hijo. El esposo que le creyó. Y la prueba de ADN que los dejó en evidencia. Esta familia no se desmoronó por una infidelidad, sino por el odio, la desconfianza y la ausencia total de lealtad. No sé con certeza qué camino tomaremos Santiago y yo, pero tengo la convicción de que será uno más sano, más justo y más libre, porque el daño que sufrimos no vino de un error puntual, sino de decisiones conscientes, las de dudar, rechazar y condenar sin escuchar. Esta historia no se trata de una traición amorosa, sino de una traición familiar. Hoy ya no espero disculpas ni segundas oportunidades. He entendido que no necesito validación de quienes no supieron defenderme cuando más lo necesité. Ya no quiero mendigar comprensión ni tolerar ambientes que nos desgasten. Estoy enfocada en crear un entorno donde Santiago crezca rodeado de respeto, estabilidad y amor verdadero. No de apariencias ni condicionamientos. Sé que todavía queda mucho por construir, pero al menos ahora, lo hago desde un lugar en el que puedo respirar sin miedo y avanzar sin cargar culpas que no me corresponden. Porque a veces, la respuesta no está en reparar lo que se rompió, sino en empezar de nuevo sin quienes decidieron romperte.